Eutanasia en Colombia se aplicaría a mayores de edad con enfermedades terminales. El debate en el Congreso apenas comienza. Por sus dolores, que no se puede parar, que no puede del dolor, que la morfina ya no le quita el dolor. Proyecto de ley busca reformar la extradición en Colombia. Tratado de repatriación pidió presidente del Senado a autoridades chinas. Es un tema que ya se está trabajando a nivel de Cancillería. A partir del próximo año, nadie podrá estar preso más de 2 años sin una condena. Senadora Nidia Marcela Osorio pide destitución para gobernantes que no cumplan con la ley de cuotas. Sí vamos a revisar porque se han hecho ejercicios de control político, no se cumplen. Les tenemos la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. Alrededor de la cocina y con su familia, el senador Jorge Hernando Pedraza nos reveló los secretos de su plato predilecto y su amor por el vallenato. Estos huevos son unos huevos a la Pedraza. Francia ha tenido cerca de 300 hijos a su cuidado a lo largo de 19 años. Les contamos su historia. ¡Eso, bravo! Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Bienvenidos. La eutanasia en Colombia tendrá que ser regulada por el Congreso de la República. Así lo ordena una sentencia de la Corte Constitucional. Les presentamos a continuación los puntos principales y además las diversas opiniones que se han generado en torno a este polémico tema. Según el ministro de Salud, la eutanasia se aplicará a pacientes mayores de edad con enfermedades terminales. Los médicos tendrían que explicar las 4 opciones que tienen los pacientes antes de que se practique este procedimiento. La prolongación de la vida, la limitación del esfuerzo terapéutico, cuidados paliativos o lo que podríamos llamar muerte anticipada. Sin embargo, el procurador advirtió que es la sociedad quien debe decidir sobre este tema. Que quitarle la vida a alguien, por las razones que sean, constituye una injusticia. En el Congreso hay división, pero será el legislativo quien entre a regular la eutanasia en Colombia. De entrada, los menores de edad quedarán excluidos de este procedimiento. Esto no cogía ni para menores de edad, ni que tengan SIDA, ni que estén en coma, ni que estén depresivos, ni que queden cuadraplégicos, para nada. Esto es solamente una persona que ya se sabe por sus dolores, que no se puede parar, que no puede del dolor, que la morfina ya no le quita el dolor. Hay que preservar el derecho a que los pacientes tengan todos los cuidados paliativos. Los expertos dicen que los pacientes con enfermedades como el cáncer son los que más solicitan la eutanasia. Un proyecto de ley busca reformar la extradición en Colombia. Los detalles con Jairo Jacome, quien se encuentra con el senador Iván Cepeda. Muy buenas noches. Pues el Polo Democrático junto con el Partido de Alianza Verde radicarán la iniciativa de un proyecto de ley que trabajará la reforma de la extradición. Me encuentro con el senador Iván Cepeda. Senador, ¿en qué consiste? ¿Cómo se va a trabajar este proyecto? Bueno, hemos visto con mucha preocupación, así que queremos que se examine las condiciones de la extradición y se rodee de garantías a los nacionales cuando son solicitados o requeridos en extradición a otros países. Hay un punto que dentro de este proyecto de ley dice que no se extraditarán a aquellos por rebelión o delitos políticos. Sí, yo creo que ese es un aspecto fundamental. Estamos en un momento en el cual se avista un proceso de paz exitoso en Colombia y seguramente la suerte de las personas que decidan dejar las armas, dejar su levantamiento en armas para hacer política y estar en la vida legal y civil, pues debe estar rodeada también de garantías. Y una de esas garantías es evitar que se produzcan intervenciones como el de las extradiciones. Senador, muchísimas gracias. Es por ahora la información. Sigan ustedes en estudio. Buenas noches. Muchas gracias, Jairo. El gobierno presentó el presupuesto general de la Nación 2016. El Senado mirará con lupa el destino de cada rubro. El presupuesto general de la Nación para el 2016, presentado por el gobierno, de 215,9 billones de pesos repartidos así: 33,6 billones en gastos generales, 91 billones en transferencias, 2 billones en operaciones comerciales, 48,6 billones en pagos de deuda, 40,6 billones destinados a la inversión. Un ajuste en muchos de los sectores que componen el presupuesto, pero también tenemos la posibilidad de maniobrar al interior del mismo. En el presupuesto se destacan las partidas para el sector de la vivienda, agua potable, infraestructura vial y educación. 28.1
9 billones de pesos el presupuesto de educación y sigue el presupuesto de defensa con 28.2 billones de pesos. Los sectores con menor presupuesto son minas y energía, ambiente y el agrícola, situación que preocupa a la senadora Nora Tovar. El presupuesto se va a disminuir en el tema del sector agrícola, que es otro renglón tan importante para nosotros, para la región del Meta y la Orinoquia, es muy preocupante. El presupuesto empezará a ser estudiado por las comisiones económicas la próxima semana. Una iniciativa del senador Mauricio Delgado busca que los pequeños transportadores no sean gravados con más impuestos. La idea es que el pequeño transportador surja en su negocio y no tenga que estar sujeto a la afiliación a una gran empresa para poder trabajar. No podemos obligar a que se constituyan los pequeños como empresas cuando hoy existen 3.000 empresas y constituir más o menos 2.000 empresas más. Esto es para evitar que se afecte más el sector. En cuanto al pago de fletes, se busca que estos no sean dolarizados. Garantizar unas tarifas justas que permitan a nuestros transportadores una equidad y una posibilidad de sobrevivir en ese mercado. En los próximos días los conductores de camión realizarán una marcha para pedir que se les den más garantías a los pequeños transportadores. Las altas tarifas de los servicios de gas y energía eléctrica fueron los temas de discusión en la Comisión Quinta de Senado, donde se denunciaron abusos por parte de las empresas prestadoras. Una de las cosas por la que más sufren los colombianos es el recargo por reconexión de los servicios públicos, que muchas veces termina siendo más costoso que el servicio mismo. Así lo asegura el senador Milton Rodríguez. Por eso nuestro llamado a la CREC y al Ministerio de Minas y Energía que le ponga coto, que le ponga fin a esos abusos por parte de las empresas de gas natural domiciliario. En medio de la discusión que se desarrolló en la Comisión Quinta, el aumento en las tarifas de servicio de gas sumado a una serie de abusos con revisiones periódicas que se han vuelto obligatorias y que terminan cobrándolas al consumidor. Ahora va a haber un incremento de 15% para los hogares colombianos. Eso no puede ser así. Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Tomás González, asegura que el gobierno no ha dejado de trabajar en pro de garantizar calidad y mayor cobertura. Siempre seguimos buscando que haya tarifas lo más cómodas para los usuarios, que haya las mayores eficiencias, pero que no se ponga en riesgo el atender y el abastecer la demanda. Bogotá fue fundada el 6 de agosto de 1538, hace exactamente 477 años, por Gonzalo Jiménez de Quesada. La misa la ofició Fray Domingo de las Casas en la Plaza de Hierbas, actual Parque de Santander. El presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, se reunió con el embajador de China en Colombia para pedir que se agilice el tratado de repatriación de connacionales presos en ese país. La petición se hace por razones humanitarias. 138 colombianos en la actualidad están detenidos en cárceles de China, muchos de ellos condenados a pena de muerte y otros a cadena perpetua. Lo que se pretende es que los dos países firmen pronto un tratado de repatriación. El compromiso que ha asumido es llevar este mensaje ante las autoridades que tienen que ver sobre esta materia. El senador Velasco explicó cuál es el procedimiento a seguir. Es un tema que ya se está trabajando a nivel de Cancillería y que la solicitud que reitera el Congreso colombiano es un elemento adicional para la decisión que ellos puedan tomar. Y envió un mensaje a los ciudadanos para que no cometan delitos. En la cabeza de nadie cabe que alguien, sabiendo que en la República Popular China el tráfico de drogas se sanciona con cadena perpetua o pena de muerte, uno no entiende cómo un colombiano insiste en cometer este tipo de conductas que son tan duramente sancionadas. En los próximos días, una delegación del gobierno colombiano viajará a China con el propósito de explorar un posible acuerdo de repatriación de presos por razones humanitarias. Y esa misma delegación china se reunió con el expresidente del Senado, José David Name. Durante el encuentro que se llevó a cabo en el Senado de la República, se abordaron temas de interés binacional en distintos aspectos que interesan a las economías de las dos naciones. Ellos están de acuerdo en desarrollar un tratado de libre comercio con garantías para Colombia, en sacar adelante el tratado de la no doble tributación y dialogar sobre una repatriación de presos. La plenaria del Senado fue escenario para un debate sobre el sector azucarero colombiano ante posibles riesgos que corre esta industria. El debate se realizó con el fin de prender las alarmas ante un posible desmonte de los mecanismos de protección, respaldo y estabilización de precios para el sector azucarero, como lo son el Sistema Andino de Franjas de Precios y el Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar. Para conocer de fondo
cuál es la posición del gobierno y sobre todo para decirle al gobierno que cualquier determinación tiene que hacerla con mucho cuidado, evitar problemas. Además, durante el debate se habló de los 188.000 empleos directos que genera la industria del azúcar, incluyendo al sector panelero, y del gran reto que tiene este para crecer en el mercado mundial. El mercado mundial de la panela es de más de 20.000 millones de dólares. Colombia está exportando hasta ahora 4 millones de dólares al año. Finalmente, aunque el gobierno nacional expresó que no está en la agenda desmontar las herramientas de protección al sector azucarero, el Senado aseguró que estará pendiente de la situación. El Congreso aprobó la ley que define plazos para la detención preventiva. Actualmente hay 44.000 personas detenidas y la mitad de ellas no se les ha resuelto su situación jurídica. Hoy en el ABC le contamos de qué se trata esta ley que busca disminuir el hacinamiento carcelario. ¿De qué se trata la reglamentación de la detención preventiva? A partir del 2016, ninguna persona podrá permanecer presa sin condena más de 1 año en casos sencillos y 2 años en los casos más graves o complejos. Si pasan 2 años y no se ha dictado condena, ¿cuál es el procedimiento? El juez de control de garantías, a petición de la fiscalía o de la víctima, podrá sustituir la detención preventiva por otra medida de aseguramiento mientras se dicta sentencia, con lo que se evita el hacinamiento en las cárceles. Y si el sindicado presenta peligro para la sociedad y no ha sido condenado, ¿podrá salir de la cárcel? No, el juez deberá tener en cuenta circunstancias como el número de delitos que se le imputan, vinculación con organizaciones criminales, la existencia de otras condenas por delitos dolosos, cuando se utilicen armas de fuego o armas blancas y abuso sexual con menor de 14 años. En Para Contar, nuestra directora Azucena Líbano con la primera vicepresidenta del Senado y el tema de las mujeres. La senadora Nidia Marcela Osorio es la primera vicepresidente del Senado y es la representación de la mujer en el Congreso de la República, porque ella está muy interesada en sacar adelante temas que favorezcan a la mujer en Colombia. Y uno de esos tiene que ver con la protección y la vida libre de violencia para las mujeres. ¿Por qué esta ley no se está cumpliendo? Sí, muchas gracias. Debido a que en los territorios, es decir, en los municipios y en las gobernaciones, ha faltado de parte de los gobernantes un compromiso que sin duda alguna es por escasez de recursos. Es obligación destinar unos recursos que le permitan a cada entidad territorial tener una comisaría de familia con un buen recurso humano dotado de buena tecnología para que las mujeres, como lo dice la norma, tengan acceso a una justicia sin obstáculos. ¿Quién tiene ahí la responsabilidad frente a esto? La responsabilidad es de los gobernantes, de los alcaldes, de los gobernadores. Ahora, otra cosa que no se está cumpliendo es la ley de cuotas. ¿Por qué no se cumple? Si esta ley de cuotas desde el año 2000 obliga a que todas las entidades territoriales del Estado tengan en sus direcciones de alto nivel el 30% de mujeres. Sí vamos a revisar porque se han hecho ejercicios de control político, no se cumplen. ¿Usted pide desde la presidencia del Senado que se aplique, digamos, esas sanciones y que se destituya a quienes no cumplen con la ley? Claro, si no entonces, ¿cuál es el espíritu o el fin de la norma si no la vamos a aplicar? Muchas gracias por estar con el Noticiero del Senado. A ustedes, muchas gracias. Soy Azucena Líbano, la próxima semana más temas para contar. En ese Noticias estuvo en Mocoa, Montería y Pereira preguntándole a los colombianos cómo controlan el acceso de sus hijos a Internet y redes sociales. Las respuestas fueron variadas. Para los habitantes de Mocoa, controlar el acceso a Internet de sus hijos no es una tarea fácil, pero tampoco imposible. Yo me acerco y los controlo, miro que estén en unas páginas porque mis hijos son menores de edad. Se les enseña que las redes sociales son un arma de doble filo. Es difícil, la verdad es bastante complejo porque pues ellos están en la casa, uno está trabajando, cosas así. En Montería los ciudadanos creen que la confianza y la comunicación es primordial. Que él me comparta y que haya comunicación entre él y yo, y así saber en lo que él se interesa. Teniendo la clave de sus redes sociales a través de los controles parenterales que tienen los sistemas de Internet. Por su parte, los paisas dicen estar atentos a las páginas que visitan sus hijos en la red. Les pongo las claves a los ordenadores y les hago un seguimiento cuando prenden el ordenador. Estar mirando cada que ya está en Internet, revisando. Estamos pendientes
en qué están metidos ellos. ¿Sí? No los damos como un libre albedrío. Sin embargo, los colombianos coinciden en que se deben crear nuevos mecanismos para tener un mayor control en el acceso a las redes sociales y el Internet. Ley 1496 de 2011. Se garantiza la igualdad salarial y de retribución laboral entre mujeres y hombres. Se establecen mecanismos para erradicar cualquier forma de discriminación. Veamos a continuación más temas de la actividad del Senado. El senador Antonio Navarro es el nuevo presidente de la Comisión de Ética. Como vicepresidente fue elegido el senador del Huila, Hernán Andrade Serrano. El reto fundamentalmente es lograr que sea aprobado en el Congreso el Código de Ética del congresista. Este es un proyecto de ley que tiene muchos años de retraso. La senadora Tania Vega habló con NS Noticias sobre las recomendaciones que fueron dadas al Ministerio de Defensa con el fin de reformar el servicio militar obligatorio. Hemos recomendado que el servicio militar sea al mismo tiempo para todos los soldados, que no haya diferencia ninguna. Se ponga especial atención al tema del software de reclutamiento. El secretario general del Senado, Gregorio El Hax, hizo una invitación a los colombianos para que asistan a la 12ª experiencia del Centro de Altos Estudios Legislativos, que tendrá como eje temático el libro La Farsa Electoral. Se revelan 123 formas de hacer fraude en las elecciones. Con esto queremos contribuir a la pureza y a la transparencia del debate electoral. Por inconstitucionalidad, miembros de la Alianza Verde demandaron el Plan Nacional de Desarrollo ante la Corte Constitucional. Las normas de procedimiento del Congreso no son un juego, son para dar garantías de un debate democrático, abierto y plural que se violaron en el caso de la conciliación del Plan de Desarrollo. El senador Jorge Hernando Pedraza, conservador, creyente, amante de la cocina y de los ratos en familia, nos abrió las puertas de su casa para contarnos más de su vida, y Marixa González estuvo con él. La familia es la estructura de la fuerza vital de lo que hago. Sin embargo, cuando ha habido dificultades es la familia el principal refugio, la fuerza del amor que existe aquí, el afecto, la protección, el amor de mi señora y el amor de mis hijos. Un modelo a seguir, un gran padre, grandes enseñanzas. Me parece un hombre implacable, ética y moralmente. Amoroso, responsable, dedicado, le encanta compartir en familia. Recuerda cómo en el 2009, según él, vino a su vida un momento de destrucción cuando se separó de su esposa, y cómo la voluntad de Dios, la reconciliación y el amor hicieron posible lo imposible, volver con Elizabeth y seguir edificando en familia. Es lo más parecido a la destrucción, pero ¿cómo se sale adelante? Primero porque tenemos creencia en Dios, en un ser superior, y la fuerza providencial la hemos sentido en nuestro hogar. Nosotros sentimos la mano de Dios para recomponer, y mire de qué manera, con mucho más amor. Después de hablar de lo más profundo, su familia, nos contó sus gustos, aficiones, deportes y por supuesto de lo que significa ser un buen político. Gastronomía, comida, vallenato y la música clásica. He jugado tenis, he sido hasta golfista. Ciclista, por supuesto, porque además es un poco el deporte estrella y bandera de nuestro departamento. Un político integral debe ser todoterreno, es decir, participar activamente en la producción legislativa, participar de manera determinante en el buen uso del control político, con debates consistentes. Hemos descubierto a un hombre ameno, extrovertido, familiar, creyente, amante del vallenato, deportista y con un gusto particular, la gastronomía. Estos huevos son unos huevos a la Pedraza. Vamos a ponerle a estos huevos queso, tomate, hacemos el batido de los huevos. En las leyes en las que yo participaba hay una muy interesante que es el régimen general de telecomunicaciones, la ley del transporte en la que participamos en el año 2009, que es un instrumento vital, la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Cuando estaba en la universidad y había campañas, me le pegaba a los políticos, entonces yo les hacía el engrudo, pegaba el afiche, y después fui telonero, echaba el discurso mientras llegaban los políticos que llegan tarde, ¿no? He sido elegido 4 veces concejal, 2 veces diputado, 2 veces representante de la Cámara y 4 veces senador de la República.
La Amandita es miembro de este hogar porque lleva tantos años. Le conozco desde muy niño. Con Dios en su vida y con la poesía cantada, como él define el vallenato, el senador boyacense Jorge Hernando Pedraza ha sido defensor de los campesinos y de su región Boyacá, nos abrió las puertas de su más preciado tesoro, su hogar. Sí, de otra forma y cambió mi pensar. Tararán, tararán. A continuación, la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. A la pregunta, ¿cree usted que las personas deben ser mayores de edad para poderse casar? ¿Por qué? Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. @Alex_626. Al tener la mayoría de edad ya se tiene una mayor conciencia sobre el significado real del matrimonio. Antes no. @Martínez0409. Sí, porque deben disfrutar su juventud y tener un proyecto de vida definida. @Restrepo Wilmar. Estoy de acuerdo, pues entre los 14 y 17 años no son conscientes de esa responsabilidad. A estudiar mejor, niños. @Natalia Estrada Z. Sí, cumplir 18 años no es garantía de éxito matrimonial, pero permite presuponer mayor madurez de la pareja frente a la vida común. Participe en el sondeo semanal. ¿Cómo controla usted el ingreso de sus hijos a redes sociales e internet? Envíe sus respuestas con el hashtag NS Noticias. Y ahora vamos con lo que trinan los senadores en la red. @Grobledo. Puede haber pueblos tan buenos como el colombiano, pero ninguno mejor. Tenemos todo para ser un gran país. Hashtag este país tiene arreglo. Hashtag Vitalito. @Charo Guerra. En celebración de los 70 años de @Fenalco Nacional. Felicitaciones a todos los comerciantes del país en su aniversario. @Efraín Cepeda. Urge reconocer el archipiélago de San Andrés y Providencia, incluyéndolo en el escudo patrio. En NS Noticias queremos destacar a una mujer que por 19 años se ha dedicado a atender a cientos de niños mientras sus padres van al trabajo. Esta es la historia de Franci, en La Gente que Construye País. Una segunda madre para cerca de 300 niños que han pasado por su hogar, eso es Franci. Vivo agradecida con Dios por haberme puesto en este trabajo. Me motivó a ser madre comunitaria el hecho de poder trabajar en mi casa y cuidar yo de mis propios hijos. De su mano, muchos pequeños han aprendido sus primeras letras, pequeños que han sido su motivación para superarse. Con el tiempo pues uno le va cogiendo mucho cariño a esta labor, porque como no cogerle cariño es que estamos trabajando con niños. Cuando yo entré a ser madre comunitaria yo no era bachiller y a medida de que fue pasando el tiempo yo sentí la necesidad de que yo tenía que ser bachiller para poderles brindar una mejor educación a los niños. Y hoy en día soy técnico profesional a la primera infancia en el SENA. Son 19 años entregada a su trabajo y hoy muchos de esos pequeños que ella cuidó son padres, que a diario dejan en manos de Franci su más grande tesoro. Es como una colaboración para los papás. Hay muchos papás que no pueden por el trabajo o por otras cosas. Eso es algo bonito y es gratificante y eso es lo que, yo no sé, yo me siento emocionada de ver que niños que cuando yo empecé a ser madre comunitaria ya hoy en día son padres, ellos me traen sus hijos a que yo se los cuide. Con el amor, cuidado y paciencia que solo tiene una madre, ella construye país. Todo el cariño que nosotros le pongamos a esos niños es como abrir un camino. Yo construyo país educando niños para mejorar la calidad de vida en un futuro. ¡Eso, bravo! Y si usted tiene una historia para destacar, lo invitamos a escribir a nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en el Facebook como Noticiero Senado y en Twitter como @Noticiero Senado. También si quieren interactuar con el presidente del Senado pueden hacerlo en @Velasco Luis F. Hasta aquí nuestra información de hoy. Gracias a todos por estar con nosotros. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto.